Muy buenas y bienvenido a esta lección en la cual vamos a aprender acerca de la anatomía de los gatos para poder pasarlos a nuestras cartas de tarot. Lo que vamos a hacer es, sobre fotografías, pintar encima bajando un poquito la opacidad de la fotografía y con un color rojo voy a ir marcándote las geometrías principales de la anatomía de los gatos para que luego puedas descomponerlas. Lo que voy a empezar a hacer es descomponer la cabeza. Como ves, la cabeza de un gato se compone de un óvalo principal y uno secundario que sería el morro. El morro del gato se dividiría en dos partes, la parte de arriba y la mandíbula. Luego tendríamos las orejas y los ojos. Bajo la cabeza tenemos el cuello, que es una estructura como si fuera una especie de cono, y después la parte del pecho, el trasero y el lomo. En este caso estoy dibujando las estructuras grandes cómo quedarían si unas se meten dentro de otras, pero para que lo entiendas mejor voy a borrar la parte del medio para que veas las tres estructuras de forma clara. Vamos a continuar con la estructura de las patas traseras. Las patas traseras se componen de la parte del muslo, que vendría a ser una especie de cono grande, y luego dos estructuras más que darían lugar a la zarpa del gato. Como ves, la dirección de estas patas son primero hacia afuera y luego hacia adentro, al contrario que la rodilla de un ser humano. Las patas de delante, sin embargo, son más rectas. Se componen de dos estructuras principales. Vamos a ver el siguiente gato. Al igual que el otro, aunque este gato esté más situado en 3/4, podemos observar que la cabeza es un óvalo y otro más pequeño que compondría el morro. Se divide en dos partes y en la parte superior tendríamos la nariz del gato y los ojos. El cuello, exactamente igual, sería un cono y a partir de ahí tendríamos que sacar las tres estructuras básicas del cuerpo del gato, solo que esta vez están comprimidas ya que el gato está sentado. Cuando los gatos están sentados o tumbados suelen ser muy curvilíneos. Por lo tanto, muchas veces podremos simplificar la línea con un solo trazo. Si queremos hacer trazos más anatómicos, entonces sí que tendremos que separar cada una de las partes del gato, para que la musculatura y la cavidad ósea del gato se entienda. Si estamos haciendo un dibujo más cartoon, no sería necesario. He escogido varias poses para que podamos estudiar diferentes formas de ver la anatomía del gato. En este caso tenemos la cabeza más fijada hacia adelante. Como ves, la estructura sigue siendo la misma. Para que veas la separación del morro de la parte de arriba y la parte de abajo, sería como una especie de triángulo. Se divide en dos partes que giran curvilíneas hacia arriba. Aquí puedes comprobar cómo la estructura del cuerpo del gato se puede simplificar en una sola línea curva. Los gatos tienen la característica de que son muy flexibles, muy ágiles y pueden mover su cuerpo de formas prácticamente imposibles para el cuerpo humano. De esta forma pueden comprimirse y estirarse de forma que podamos ver mucha curva dentro de la estructura anatómica del mismo. Ahora continuaremos con el gato de la derecha. Como puedes observar, la estructura anatómica y la pose de este gato es muy exagerada. Esto es cuando los gatos se estiran y suben el culo hacia arriba. De esta forma vemos cómo la curva, en lugar de ser cerrada hacia abajo, se abre hacia arriba y luego se cierra en la parte del trasero y las patas traseras. Esto lo podremos simplificar con una sola línea, pero prefiero marcártelo por bloques para que puedas entender la estructura que hemos estudiado desde un principio. Muy bien, ahora que ya hemos visto estas cuatro poses voy a mostrártelas sin las fotografías. Así puedes observar cómo queda la disposición del gato. Lo siguiente que vamos a hacer es, en base a fotografías de gatos, vamos a dibujarlos en la parte derecha siguiendo las estructuras anatómicas que hemos estado viendo antes. En este caso vamos a comenzar por la cabeza y el morro. Podríamos empezar por una línea que nos componga toda la posición anatómica del gato y a partir de ahí, estableciendo el esqueleto, añadir las bases del cuerpo. Pero
En mi caso, lo que voy a hacer es colocar las estructuras del cuerpo por separado sin hacer una línea de composición básica del esqueleto. Algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar gatos es que dependiendo de la raza del gato puede tener más o menos pelo. Si tienen mucho pelo, parte de la anatomía se va a ver cubierta por este pelo. Por lo tanto, nos encontraremos con otro tipo de líneas. Esto puedes solucionarlo simplemente basándote en referencias de la raza de gato en concreto que tú quieras dibujar. Cuando vayas a hacer diferentes bocetos de diferentes especies de gato, podrás ver las diferencias entre ellos, pero básicamente la estructura anatómica siempre es la misma. Lo único que va a variar puede ser la largura o la anchura de algunos objetos, como puede ser las patas, el morro, etc. Voy a repasarte algunas líneas para que veas cómo queda finalmente la estructura del cuerpo. Bien, ahora que ya tenemos el primer gato dibujado, vamos a continuar con los siguientes. En este caso tenemos varios gatos de espaldas. Vamos a comenzar a dibujar el primero a la izquierda. En este caso, las estructuras que podemos ver de espaldas de un gato son el cuello y las dos partes principales del cuerpo. Por la parte de adelante tendríamos la tripa, que sería el tercer elemento que solemos dibujar, pero en este caso no lo vemos, así que no es necesario. Sí que tenemos que ver que en la parte de abajo la estructura de las piernas sobresale un poco, entonces es necesario que lo dibujemos. Otra cosa interesante que puedes tener en cuenta es que a la hora de dibujar el rabo de los gatos tienes que tener en la cabeza que dentro del rabo existen una serie de pequeñas vértebras que lo dirigen. Bien, con este tercer gato lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer la estructura anatómica de un gato cuando éste está torcido o en una posición un poco más extraña. Para empezar, tenemos que la boca está abierta. Simplemente lo que tenemos que hacer es que esa estructura del morro, en la cual teníamos dos partes, mandíbula y parte superior, abrirla. Es decir, separarla en dos, observar fotografías de gatos y tomar esas referencias para poder abrir esa boca. Como ves, el torso está un poco girado. Simplemente lo que tenemos que hacer es saber desgranar cada una de las partes que hemos aprendido al principio y colocarlas en la posición en la cual está el gato de la fotografía. Atiende siempre a las articulaciones y a los puntos clave que veas en cada una de las partes de la fotografía. Esto es importante porque realmente nos está indicando la anatomía subyacente del gato. Voy a repasarte algunas de las líneas para marcar todavía más la anatomía. De esta forma podrás ver mucho mejor cómo se compone la parte exterior del gato. Muy bien. Por último vamos a dibujar esta pose del gato. En este caso tenemos la cara completamente de frente, así que parece que es más plana, pero realmente tenemos la misma estructura del morro y la cabeza. Fíjate cómo la vamos a separar. Aquí arriba te he dibujado cómo es la estructura de la nariz del gato. Las narices de los gatos son bastante curiosas y tienen una forma muy específica. Es interesante que la conozcas bien para que cuando tú hagas dibujos de gatos sepas simplificarla. En este caso, la estructura del cuerpo es prácticamente líneas curvas constantemente. El gato está muy comprimido al estar tumbado, por lo tanto, nos encontramos con esta serie de curvas. No obstante, tienes que tener en cuenta la estructura de cada una de las partes. Como siempre, voy a repasarte bien algunas partes exteriores del gato para que puedas ver cómo la anatomía se compone mejor. Muy bien, ahora te voy a hacer un breve repaso de todo lo que hemos hecho para que puedas verlo. Estupendo. Ahora que conoces cada una de las partes de la anatomía básica de un gato, vamos a pasar a la siguiente lección en la cual haremos
estos gatos dentro del estilo del tarot de Marsella. Nos basaremos en algunos gatos cartoon y aparte vamos a intentar llevárnoslo a un estilo más medieval. Espero que te haya gustado esta lección y sobre todo que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo.